Hoy estamos en el librero compartiendo el espacio con un amigo ya de hace años con quien hemos compartido mucho trabajo, lecturas, en fin, pero sobre todo trabajo profesional en la edición y en la venta de libros y en la promoción de libros. Eh, Así que, bueno, en primer lugar quiero saludar a Carlos Alvear García, escritor y editor este, guanajuatense, ¿no? Leonés. Así que, pues, Carlos, pues muchas gracias por estar hoy aquí en el librero. Muchísimas gracias a ti. Realmente es un gusto volvernos a encontrar en este espacio. Sí, ya son muchos años, por fortuna, un buen equipo, digamos, en lo profesional que se fue conjugando, estando cada quien en su propia institución, pero sí, muchas cosas, muchas aventuras que pudimos llevar adelante. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Exactamente. Y estas aventuras que compartimos, bueno, quiero decir que entre otras cosas son que tú eres, bueno, fuiste funcionario público, en fin, has tenido diversas actividades, pero en lo que concierne a los libros, ya que estamos en el librero, bueno, pues tú eres el director de la editorial Balam, eres además autor de novelas históricas, de ensayos, conferencista y también autor de novela, pues que será de misterio, básicamente, ¿no? Novelas góticas, que, en fin, es difícil caracterizar, ¿no? Pero el librero te invitó hoy a charlar porque recientemente publicaste un post en Facebook en donde hablas de la independencia, pero de la independencia de México, de la gesta de independencia de nuestro país, eh, pero lo haces de una manera muy singular. Mira, me voy a permitir simplemente leer el inicio de este post que he publicado pues hace un par de días, ¿no? Eh, y que comienza así. La independencia no la hizo Hidalgo ni Morelos, tampoco Iturbide. Fue un proceso extraordinariamente complejo que se fue gestando por décadas, incluso antes de que aquellos que al final se involucraron en ella pudieran siquiera imaginar. Esta frase inicial, bueno, pues ya es una declaración de principios, eh, pero ahora, ¿por qué en el librero, no? Porque el librero también se habla de lectura y la lectura es creación, es interpretación y la historia, los libros de historia, eh, pues se interpretan, de hecho así es como se hace la historia. Esa antigua frase de que la historia la escriben los vencedores, pues es más actual que nunca. La historia la cuentan los vencedores, ¿no? Y en el caso de la independencia está clarísimo. Eh, creo que, creo que, bueno, pues, ¿y por qué está claro? Porque efectivamente contar la historia es conocerla primero, es decir, conocer los libros de donde está escrita y luego asimilarla y expresarla a tu manera, ¿no? Haciendo tú tus propias vinculaciones, tu propia construcción. Y eso es lo que a mí me gustaría que en este programa tú nos comenzaras a hablar, ¿no? ¿Cómo construyes tú los hechos o cómo los organizas tú, cómo haces tú el planteamiento de lo que ocurrió en, en lo que ahora conocemos como México y que dio como resultado pues el nacimiento de nuestro país, digamos que a partir de 1821. Claro, claro. Mira, bueno, y agradeciendo yo enormemente la invitación del librero, comentar que ciertamente yo he tenido siempre un interés enorme por la historia. Mis dos padres historiadores, de muchos libros publicados, entre los dos más de 40 libros publicados sobre historia. Y yo también he seguido el estudio de la historia y es una pasión enorme la que tengo por ese tema.
y de manera concreta por la historia de México también, ¿no? Y salió esta cuestión de ese post, como dices, hace unos cuantos días. Estábamos cumpliendo aniversario no solo de la consumación, sino al día siguiente, el día 28, que normalmente, por ejemplo, en Guanajuato a mí me ha llamado mucho la atención y es parte de estas interpretaciones que comentas, que se festeja un hecho terriblemente violento, que es la toma de la Lóndiga, que a mí me parece que fue una batalla incluso innecesaria, porque ya estaban sitiados ahí los 400 que estaban adentro con el intendente Riaño, pero no se festeja, por ejemplo, la consumación el día 27 y el 28 la firma del acta de independencia. Me tocó en alguna ocasión incluso estar en una reunión de planeación con estas maravillosas personas que hacen su cabalgata, ¿no? Con toda la ruta de Hidalgo y demás, y me enseñaron, digo, yo estaba en ese entonces, como dices muy bien, de funcionario de la Secretaría de Educación, estaba yo en representación del secretario, me enseñaron el programa y ahí el 27 venía descanso y así siempre lo hacían por años, porque son varios días los que van cabalgando y el 27 era descanso. Y les digo, oigan, ¿y por qué no hacen nada el 27? ¿Pero por qué si no pasó nada el 27? ¿Cómo que no pasó nada? Nada más se consumó la independencia. Bueno, son de esas interpretaciones, digo, a esta gente buena se han quedado con una historia en la que solo lo más importante es la primera parte de la lucha, pero nunca se considera la última, ¿no? Y ha convenido así, o sea, hubo una serie de cuestiones políticas que hicieron que ciertamente se diluyera por completo la parte de la consumación. Y si se llega a mencionar, pues solo es por parte del insurgente Guerrero, ¿no? Pero la imagen de Iturbide siempre queda un poco desdibujada, o incluso cuando se le menciona, se le hace con desagrado, ¿no? Un poquito el ambicioso, el traidor, el doble cara que primero estaba con los realistas y después fue con los insurgentes, por convenenciero, y hay estas interpretaciones que dicen muy bien, pero, y esto es también lo interesante, cuando uno se acerca al texto histórico, debe entender esto que has dicho muy bien, que es un texto elaborado por una persona concreta, con una visión específica, quizás con intereses, pero que sin embargo trata de retratar algo que fue real, que fue ajeno a él, que en ese sentido es una realidad objetiva. Y ese juego es el que hace al texto histórico muy interesante, porque uno sabe que es algo que sí ocurrió, ¿no? Entra uno al campo de la no ficción, con historias que en realidad terminan siendo fascinantes y a veces incluso más complejas, más ricas y más inverosímiles que las ficciones, ¿no? Entonces, esa parte es la que hace al texto histórico profundamente interesante, sobre todo cuando está bien narrado, que también eso hay que entenderlo, ¿no? Por desgracia, a mucha gente en México no le gusta la historia porque la aprendieron de libros en los que era prácticamente una lista enorme de efemérides, ¿no? Nada más fechas, nombres, sin ninguna conexión, sin ninguna comprensión de que eso está conectado con uno. Y ahí me parece que es la otra parte que es muy interesante en lo que comentas tú de la interpretación, porque yo interpreto un pasado que es mi pasado. Y eso es lo que es interesante y fascinante, ¿no? No es nada más, digo, sobre todo en textos como estos, en la historia de México. No es nada más que yo esté leyendo sobre la última gran batalla de los vikingos en Stafford Bridge. No, es mi independencia, es mi país, es mi pasado. Y entonces esto me atañe de manera totalmente concreta, porque hay un juego de continuidad entre aquellos personajes y mi propia realidad, ¿no? Digamos, alguna vez vi una caricatura de Groucho Marx en la que hay una bomba, bueno, como personaje él, una bomba atómica, aparentemente ya se va a acabar el mundo, vienen los créditos, ¿no? Está Adán, Eva, Caín, y bueno, si fuera una película, nosotros compartimos los créditos con César, con Napoleón, con Cortés, con Hidalgo, o sea, es la misma película, y eso es lo fascinante también del texto histórico, ¿no? Saber que estás ahí. Claro,
Y entonces ahí es donde podemos ya entrar a ciertas precisiones, ¿no? Porque es donde viene lo interesante de lo que escribiste, ¿no? Eh, citas a el conde de Aranda, que en Claro. 1786, o sea, años antes, ¿no? Le decía a Carlos Sí, 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 III, sí. me he llenado la cabeza de que la América meridional se nos irá de las manos, y ya que hubiese de suceder, mejor será un cambio que nada. Yo no hallo, o sea, es decir, yo no No soy encuentro otra ni forma. Ajá. proyectista ni Sí, sí, profeta, sí. pero pero esto segundo no es descabellado, porque la naturaleza de las cosas lo traerá consigo, y la diferencia no consistirá sino en años. Es decir, pues el, el monarca español veía ya, bueno, entendía por sus consejeros, por los análisis que ellos mismos hacían, que era inevitable que las colonias se desprendieran, se fueran desprendiendo poco a poco. Y decidieron de alguna manera propiciar eh, esas independencias, pero querían que fuera de una manera controlada, es decir, que ellos fundaran, a ver si me explico bien, ahorita tú me Ajá. dices en qué me equivoco, ¿no? Que ellos Ajá. fueran, que ellos propiciaran, lo que ellos querían era propiciar una, una serie de una serie de reinos, digamos, ¿no? Que hubiera monarcas en cada una de sus colonias, monarcas independientes, pero que estuvieran coordinados, digamos, por la corona española. Ese era como el sueño de Ya, ese es el sueño no del monarca en sí, que él sigue, a pesar de los consejos que recibe, no toma medidas en ese sentido, y en realidad fue supervisión eso. Sí, no, esto que comentas tú era exactamente lo que le proponía el conde de Arana. Ya, bueno, hagamos una especie de federación de reinos, ¿no? Usted es el gran emperador y los otros son reinos independientes. Y además incluso él decía, nos quedamos solo con los principales. La Nueva España, el Perú y el Río de la Plata. Y esos grandes virreinatos, bueno, incluso creo que se quería desprender de Colombia y demás. Eh, Quedarse quizás con la entrada que era Cuba y decía que no tenemos forma de protegerlas. Ellos eran enemigos de los ingleses, profundamente enemigos durante muchísimos años. De hecho, incluso hubo una especie como de guerra fría. A veces era totalmente frontal la guerra, pero en muchas ocasiones aparentemente no había, pero estaba como si fuera la guerra fría, así, los gringos contra los rusos. Aquí los ingleses mandaban piratas todo el tiempo. Esa era parte del juego de la guerra fría, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos se va a independizar, que se independiza un poquito antes de esta declaración del Conde de Aranda, España decide ayudarle a Estados Unidos, cosa que también mucha gente aquí no se acuerda o no sabe. Entonces, España le ayudó a Estados Unidos a que se independizara de Inglaterra. ¿Por qué? Pues para hacerle el mal juego a Inglaterra, para debilitar a su gran enemigo. Pero entonces, toda esta cuestión que cito ahí del Conde de Aranda, en realidad comienza incluso, es un texto más largo, lo que le dice, y le dice algo así como, este país que ayudamos, ahora es un pigmeo, después se hará un gigante, y luego un titán incontrolable, y va a terminar queriendo invadir la Nueva España. No, tenemos que ver cómo. Él ahí ve una parte, uno de los factores muy grandes para la cuestión de la independencia, más la cuestión que siempre fue complicada, digo, se empezó a complicar más con Carlos III, porque él precisamente como rey absolutista quiere decidirlo todo. Antes, con los Habsburgo, los dos primeros siglos del virreinato, y todavía los primeros con los Borbones, los reinos de ultramar, que así les llamaban, tenían bastante independencia, sí había una serie de leyes, todo esto, pero el virrey era realmente un monarca que podía decidir. Pero cuando comienzan ellos a decidir todo, en realidad comienzan también a generar mucho descontento por parte de los virreinatos.
que entonces sí los comienzan a tratar más como colonia, que nunca los habían tratado como colonia. Y esto también lo ve el conde de Aranda. Comienza a haber más disgustos. Por ejemplo, también otro hecho que afecta es que Carlos III ve ciertamente un riesgo de estas independencias con los jesuitas, la Compañía de Jesús. Es una compañía interesantísima, en realidad también hay que estudiar más su propia historia, pero ellos, además de dedicarse a la educación, a la evangelización, se han dedicado históricamente como que a velar por los derechos de los más desprotegidos. Y es parte como de su vocación. Entonces, tenían muchos textos, estaban en todas las universidades de toda Hispanoamérica. Ellos las manejaban en buena medida. Y bueno, y universidades e instituciones de estudios superiores, como lo que ahora es la Universidad de Guanajuato, ¿no? Que fue el colegio jesuita. Pero ellos tenían, por ejemplo, dentro de los jesuitas, a un padre Suárez, que había desarrollado unos textos basados también en Santo Tomás, que hablaban, digamos, de cuándo es válido hacer un tiranicidio. O sea, si el monarca no es un monarca justo, sino es un tirano, y se juntan X y Y circunstancias que, digo, es todo un libro, ¿no? Que hay que revisar, pero es válido rebelarte y asesinar incluso al tirano. Claro que esto no le gustaba a Carlos III y por eso los corrió de todos sus reinos, ¿no? ¿Qué hace esta gente tan alborotadora? Y los termina corriendo. Pero eso también provocó, o sea, que se acelerara el proceso de independencia. La gente quedó muy, muy enojada con eso. Y más con las explicaciones. La gente se pide explicaciones y aquí en lo que era Nueva España, el marqués de Croa, que es el virrey, dice, a ver, el pueblo está para callar y obedecer. Es decir, ustedes no son nadie. ¿No? Entonces, claro, la gente se va resintiendo. Y todo eso lo ve el conde de Aranda y le dice, ¿sabe qué? No vamos a poder sostener esta realidad, ¿eh? Y la idea de él era esa misma que tú propones, que en cierto aspecto sí la fabricó un poco más Brasil. Los reyes de Portugal se van un tiempo a Brasil, luego dejan al príncipe ahí y se regresan ellos. Si hay un momento de pugna, incluso si hubo alguna lucha, tampoco fue totalmente pacífica, pero al final incluso el primer gobernante del Brasil independiente fue Pedro I, príncipe de Portugal, ¿no? Entonces, era un poco eso. Quien tomó más adelante la idea, pero muchos, muchos años después, fue la propia Inglaterra, que logró que se pudieran independizar perfectamente y siguen así. Canadá, Nueva Zelanda, Australia, que son parte de la Commonwealth, la misma India. Y ellos, ¿cuál es digamos, su obligación hacia el imperio británico? Bueno, que doña Isabel salga en los billetes, tener un funcionario ahí que es un poco un representante, nada más un símbolo, y casi ya, digo, eventualmente si hubiera alguna guerra, tratar de ver si apoyan de alguna manera, ¿no? Como fue en la Segunda Guerra Mundial. Pero en realidad digo, tú cuando piensas en Canadá no piensas en un país colonizado por Inglaterra actualmente, es un país independiente, con sus propias políticas, muy distintas a las de Australia, ¿no? O las de Nueva Zelanda o la propia Inglaterra. Esa era la idea un poco del conde de Aranda, y era incluso la idea del propio Iturbide, y después fue la idea de Lucas Alamán también. Generar una cosa así, más bien, porque no nos independizamos solo de España, sino que rompimos con España y rompimos con toda Hispanoamérica, porque España era la que unificaba esa relación. Y entonces sabemos que seguimos siendo hermanos, pero no sabemos qué fue lo que se nos rompió y no sabemos cómo volver a juntarlo. Esa es un poco la realidad que tenemos. Ahí era un poco la idea del post. Sí, no, ahorita lo expresas de manera muy clara, pero es que ahí por ejemplo, el hecho de que Iturbide deseara ser emperador, pues se puede atribuir a muchas cosas, ¿no? Sus enemigos pues lo atribuyen a su megalomanía, a su, ¿no? Pero creo que es necesario pues, entender el contexto, ¿verdad? Probablemente alguien puede ser megalómano, pero perder
el contacto con la realidad, pues no todo el mundo, ¿no? Creo que si él deseaba llegar a ser ese monarca, probablemente venía eh, animado por esto que dices, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ahí podríamos entender un poco más el contexto de las cosas, aunque Claro, no nos simpatice claro, claro. Iturbide, ¿verdad? Pues bueno, que, por eso fracasó, porque pues México no deseaba tener un monarca, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo no estoy muy seguro de eso. Yo creo que más bien los liberales no deseaban un monarca, pero el pueblo no conocía otra forma de gobierno. En realidad, la gente común no tenía la menor idea de lo que era una república. Los pueblos prehispánicos habían sido monárquicos, España había sido monárquica, y lo lógico en ese sentido era, bueno, nos independizamos, pero ahora somos nuestro reino, ¿no? Por eso no era ilógico pensar en lo del imperio. Ciertamente hemos fabricado más bien esta narrativa por defender la idea republicana, que puede ser muy bonita y puede ser muy conveniente, pero en ese momento la gente común no tenía la menor idea, porque nunca lo habían vivido, y parte de nuestro conocimiento tiene que ver con nuestra experiencia vital, no habían vivido lo que era una república, jamás ni de cerca. Entonces, digo, había, eso sí, de todas formas, varios mecanismos de democracia, eso también hay que dejarlo muy claro, y se procuraba una monarquía constitucional, que también eso hay que dejarlo claro. Y la primera propuesta no era que Iturbide fuera el emperador. En el plan de Iguala, en lo que firman en los acuerdos de Córdoba, en las series de garantías y demás, lo que se propone es que primero el propio Fernando VII siga siendo el emperador, y si él no quiere, que mande a América a alguno de sus descendientes. Eso fue la propuesta de México. Pero España no lo entendió, eso era la mejor oportunidad para España, porque iba a pasar lo que dijo Aranda, lo iban a perder todo. La mejor oportunidad era esa, y no la agarraron. Ahí también, por necedad, por megalomanía también, por ambición, todo lo que quieras, por falta de visión, miopía, ¿no? Entonces, bueno, eso lo rechaza. Y después, ciertamente, claro que Iturbide era ambicioso, quizás megalómano, pero también quería este país, eso también a mí me parece claro, que no necesariamente una cosa está peleada con la otra. El propio Porfirio Díaz, por ejemplo, me parece otro personaje controversial, que quería mucho a este país y que también pecaba de lo mismo, de ambicioso y megalómano. Sin embargo, en un momento dado, incluso en la revolución, cuando él ve que él es el que está estorbando, se va, ¿no? En unas cuantas semanas de haber iniciado la revolución, porque sí quería este país. Igual con Iturbide, me parece que pasa eso mismo, y también no es solo que él se imponga. El Congreso ratificó su nombramiento de emperador 2 veces por unanimidad, que eso también se nos olvida. ¿Por qué 2 veces? Porque la primera se junta el Congreso, y como este país es enorme, todavía no han llegado todos los diputados, entonces faltan todavía muchos, pero los que están votan y nombran el Iturbide emperador. Luego terminan de llegar todos los diputados del Congreso que se acaba de nombrar, claro, es algo totalmente nuevo. Y ya que están todos, se vuelve a hacer la votación y vuelven por unanimidad a nombrarlo emperador. Y tú ves las cartas, y, o sea, es una admiración impresionante la que le tienen. Todos diciendo que él es la persona más adecuada, que él es el personaje histórico que necesita México, todo eso. Claro, mezclado entre esas cosas, también hay resentimientos que después reclamamos, oye, sí, él lo logró, pero acuérdate que él fue el que mató a tu papá cuando estaba en la guerra, ¿no? Había rencillas anteriores. También, por otro lado, sus grandes pecados fue que no quiere vender Texas. Joel R. Ponchet, el primer embajador norteamericano, comienza a fundar logias con el fin de quitar a Iturbide y que después el siguiente gobierno sí esté más abierto a de Texas, ¿no? Entonces digo, esos fueron de los grandes pecados de Iturbide, pero bueno, al final, como todos,
era un ser humano con un montón de defectos y un montón de virtudes también. Ahora Y eso es bien, lo que se nos olvida, ¿no? sí, sí, en el caso particular de Tupides sí, pero ahora bien, eh, ya que hicimos bueno, ese planteamiento, pues, de lo que se veía, eh, de lo que se veía venir, lo que el conde de Aranda veía venir. Eh, eh, ¿Qué fue entonces lo que ocurrió? ¿Cómo se gestó finalmente la independencia? Porque tú lo dices, por eso te digo que el primer párrafo de tu post me parece muy importante. Decir que Hidalgo, Morelos, ni Iturbide, ni en fin, hicieron la independencia, ni Guerrero, o sea, hicieron la independencia, bueno, por un lado es una especie de, pues querer acabar con todos los héroes nacionales, pero por el otro lado es una forma de decir, bueno, ellos formaron parte de un proceso histórico, ¿no? No es que Claro, se les claro. haya ocurrido, ¿no? A ellos, Exacto. así de repente, ¿no? No, Claro, se claro, incorporaron a un proceso histórico, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo eh, qué punto de vista hay para entender, pues, lo que ocurrió? Mira, yo creo que digo, obviamente, y regresando a la primera cuestión que decías tú, de la interpretación de la historia, bueno, un párrafo así inicial, pues también es una invitación, ¿no? Porque revisemos esto que creíamos así, ¿no? O sea, de entrada, la historia no la hacen solo los grandes personajes. Tampoco la hace solo la sociedad sola, sin esos grandes personajes, ¿no? Pero si ellos no hubieran tenido gente que les acompaña, por ejemplo, no hubieran hecho nada. Por otro lado, hubo una serie de eventos. Una cosa es lo que veía el conde de Aranda como una cuestión inevitable, y otra que hubo catalizadores que incluso hicieron que la primera parte fracasara, porque los agarra por sorpresa también. Ellos, los conspiradores, están pensando en conspirar, pero ninguno, ni los de Valladolid, ni los de Querétaro, ni los de San Luis, ninguno quería empezar ese día, que se están preparando apenas, ¿no? Pero resulta que Napoleón llega e invade España. Y ahí también se junta que, si bien, por ejemplo, Carlos III había sido un monarca despótico, pero muy eficiente, algunos incluso dicen que es el mejor que ha habido en España. A mí me parece que por lo despótico no puede ser el mejor de ninguna manera, pero sí es terriblemente eficiente. Y su hijo y su nieto son los peores que ha habido, sin lugar a dudas. Carlos IV y Fernando VII, o sea, son patéticos. Ellos están peleando entre padre e hijo, y sabiendo que Napoleón está ahí con su ejército enorme, Carlos IV le dice a Napoleón: oye, a ver, ven con todo tu ejército, y supuestamente va a invadir Portugal. Le dice: ayúdanos a definir quién debe ser el rey, yo o mi hijo. Claro, o sea, ¿qué es eso, no? Pero claro, se los llevó a Francia secuestrados y ya no había nada ahí. Otro catalizador es que hay una resistencia en España que lucha por la independencia y que ponen una constitución, que es la de Cádiz, que también en América no le gusta a todos. Entonces, unos sí quieren la constitución de Cádiz, otros no quieren que lleguen franceses, pero tampoco quieren la constitución de Cádiz. Hay quienes quieren autogobierno, pero no independencia. Por eso digo que es una cosa muy compleja. Lo que sí es muy terriblemente equivocado es pensar en malos y buenos. Eso no hay en la vida. Y los realistas son personas eventualmente que también eran buenas y que también querían este país, igual que muchos insurgentes. Y había insurgentes muy salvajes, bandoleros, que solo quisieron dañar. Eso también lo hubo. Entonces, este tipo de cuestiones que nos acercan más a la realidad, creo que hay que rescatarlas también, ¿no? No me acuerdo si en el post mencioné, pero a mí me parece una figura, por ejemplo, muy interesante, la de Félix María Calleja,
que normalmente cuando se le nombra es como villano, ¿no? O sea, él es de los malos de la película. Y sin embargo, él estaba convencido de la independencia, convencidísimo, pero no quería la guerra. Esa era la única diferencia. Pero estaba tan convencido que el propio Hidalgo le ofreció el mando de las tropas. Se lo ofreció también a Iturbide, que porque también Iturbide sí quería la independencia. Pero ninguno de los dos la quería con una guerra de por medio. Entonces, a los dos, porque además se conocen, Dios, alguna vez decía mi padre, cuando fue a un congreso de historia, los ponentes y todo, ¿no? Y alguien le dice, oiga, qué chiquito es el mundo. Y él dice, no, es que somos pocos los que sabemos leer. Bueno, pues eso pasaba en el Bajío mexicano, donde las personalidades de mayor importancia se conocían todas. También con el intendente Riaño, muchas veces intercambió libros Hidalgo, ¿no? Y era conocido de Calleja, y era medio pariente de Iturbide, y Morelos fue alumno de Hidalgo. Es un grupo de gente que de hecho se conocen todos. No actúan contra un enemigo totalmente desconocido. Eso también es de las cosas que hay que entender. Que sí hay una realidad así compleja, de seres humanos complejos, que tienen ellos mismos muchas confusiones de momento. O sea, de pronto saben que no hay rey en España. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Hay un texto interesante de un recado que le manda Allende a Hidalgo, en el que le dice, oiga, y esto es interesante porque también nos cambia totalmente la visión de la independencia. En la historia oficial nos dicen que los indígenas estaban hartos del dominio, de la esclavitud, y se querían independizar. Bueno, en realidad ellos no se quieren independizar. Y Allende incluso le dice a Hidalgo, ¿sabe qué? Mencione que todo esto es para salvar al rey de España. Si no, los indígenas y los mestizos no van a querer venir. Y por eso el grito es, viva Fernando VII y muere el mal gobierno. Ese es el grito de Dolores. Y en parte era para que nosotros lo siguieran, ¿no? Y agarra obviamente la imagen de la Virgen de Guadalupe, que también es el otro gran aglutinante de la nación mexicana. Y bueno, pues también que es una película por ahí, la Virgen que forjó una patria, ¿no? Una en blanco y negro todavía, curiosa. Pero bueno, también era así. Y por eso digo, no fue en realidad uno u otro. Si no hubiera sido Hidalgo, quizás hubiera sido Calleja, ¿eh? O sea, así como le puede caer muy mal a muchísima gente, él podría haber sido el padre del Papa. Que también, lo que pongo ahí un poco en el post, un poco insinuado, es que México no necesariamente nace ni en 1810 ni en 1821. Lo que nace es en todo caso el Estado mexicano. Pero México como nación nació mucho antes. Pero nación y Estado no son exactamente lo mismo, ¿no? Aunque haya un punto en el que se juntan los dos conceptos. Pero México ya nació antes, aunque se llamara Nueva España. Pero el Estado mexicano sí nace en 1821. Ahí me gustaría, en este punto de la charla, me gustaría entonces ahora a dar una especie de giro y que nos fuéramos pues a la literatura, ¿no? A la literatura que también cuenta la historia en ocasiones, ¿no? Pero a dos casos muy específicos, ¿no? Muy particulares. En primer lugar, bueno, pues a Jorge Ibargüengoitia, guanajuatense, ¿no? Heterodoxo, definitivamente. Maravilloso. Que contó la historia de Hidalgo a su manera, lo desmitificó en el momento en que los héroes nacionales eran el arma de la historia oficial para, en fin, yo creo que la magnitud de esa novela, Los Pasos de López, escrita por Jorge Ibargüengoitia, además de lo bien escrita que está, es que olvidamos que él lo hizo en contra de el gobierno priista del momento, ¿no? Que pues que manejaba a los héroes, y que no dejaba que nadie los mancillara, ¿no? O mancillara su imagen, ¿no? Entonces, Ibargüengoitia lo hizo.
y lo hizo de una manera muy verosímil, puso a un hidalgo de carne y hueso con todos sus defectos. Y posteriormente, años después, quizá un heredero de Ibargüengoitia también lo hizo, pero en este caso con Santana, ¿no? Eso lo hizo eh, Enrique Serna, ¿no? Con ay, se me fue ahorita no recuerdo el nombre de la novela, el algo de la patria, no recuerdo, que es no sé, el héroe de la paz, también, sí, ya nos llegará el título. exacto. Bueno, El Salvador de la Paz, no. sí, en fin, pero Enrique Serna también toma, ahí no desmitifica a alguien, ¿no? Pero, porque bueno, Santana, pues él era el villano, si Hidalgo era el héroe oficial, Santana es el villano oficial, ¿no? Claro. O sea, ahí más bien cualquier cosa que se diga de Santana tal vez lo ayuda. Exactamente, sí. Por más mala que sea, tal vez lo ayuda. Pero entonces ahí tenemos otro punto, es decir, que ya, digo, hablar de la verdad o no en la literatura es otro tema que sería muy extenso de tratar, ¿no? Es decir, la literatura cuenta la verdad a su manera, aunque lo que un escritor cuente en una novela de ficción no haya sucedido, no por eso es una mentira, no por eso deja de ser verdad, ¿no? Hay que ahí distinguir, ¿no? Y en el cuestión de la novela histórica, ahí resulta muy interesante. Claro, y además tenemos ahí a Fernando del Paso con Noticias del Imperio, que es otra forma de interpretar y de recrear la historia, ¿no? Pero digamos, el caso de Ibargüengoitia, pues es notable, es heterodoxo, es muy singular, ¿no? Porque, de hecho, creo que alguien recordaba que Salvador Elizondo o alguien más, estoy casi seguro que fue Salvador Elizondo, decían, pues que hablando de Ibargüengoitia, comentó, sí, pues escribió Los Pasos de López, ahí desmitificó Hidalgo, está ahorita fuera del país, no creo que pueda regresar en mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que Ibargüengoitia ahí dio su punto de vista también sobre estos sucesos. Y ahí como la literatura y la historia en este caso, ¿no? Que es muy diferente a escribir un libro de historia, ¿verdad? Sí. Sí, no, ahí en los pasos de López, me acuerdo en esa cuestión de desmitificar, me acuerdo, por ejemplo, de una escena que es graciosísima, tampoco tenía que ser insultante ni nada parecido. Se supone que acaba de dar el grito y dice, porque hay algunas partes, un diálogo con el que es Allende, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, digo, seguro que después alguien escribirá sobre esto y pensará que lo subimos así como muy bien organizados al siguiente punto para combatir y todo. No, nos tuvimos que dar un rato a ver si les enseñábamos a marchar y por lo pronto desayunamos tamales, ¿no? Alguna cosa así, detallitos así que claro, hacen humano al protagonista, ¿no? Me acordaba ahorita también de un caso, porque digo, Jorge Ibargüengoitia conoce bien la historia, pero es historiador y aborda ese tema. Pero hay un caso también interesante de un historiador que a mí me parece interesante, José Manuel Villalpando, que él sí es historiador, pero intentó hacer una novela sobre Calleja. Quizás como novela no sale tan interesante, digamos, tan fluida, ¿no? O sea, uno la compara, por ejemplo, con la de Jorge Ibargüengoitia y no el punto de comparación, porque lo que el otro escribe son ensayos históricos. Sin embargo, también se permite ahí, por ejemplo, esa es la ventaja de la novela histórica, especular sobre la historia. Entonces, hay un momento en el que Calleja
en la novela de Villalpando, manda que le lleven la cabeza de Hidalgo, el que él de hecho mandó colgar, ¿no? La de Allende también, y la dama Jiménez alrededor de la lóndiga, la que en cada esquina. Pero hay una escena en la que en la novela está Calleja con la cabeza cercenada de Hidalgo, y ahí comienza él a platicar con Hidalgo, ¿no? Y reclamarle que le robó su lugar en la historia, que él quería ser el libertador, pero quedaron de enemigos y no le quedó más que hacerla de malo. Y que ahora él sabe que en la historia todo el mundo lo va a detestar. Entonces por eso odia a Hidalgo, porque él lo puso en ese papel, ¿no? Es una escena interesante en la novela. Obviamente no sucedió, o no sabemos si hubiera podido suceder, pero dadas las cosas que sucedieron, digamos, en la historia, que sabemos que fueron hechos objetivos, a partir de ahí surge la especulación, y entonces este historiador dice, bueno, esto pudo haberlo pensado. No sé si lo pensó, pero muy probablemente sí pensó alguna cosa parecida. Al final Calleja incluso se tiene que ir del país, que era un país que de hecho él había adoptado como suyo. Ya llevaba aquí 20 años. Se casó con una mexicana, que de hecho fue una de las dos únicas virreinas nacidas en esta tierra. Bueno, ya se había casado con ella, fue muy cruel, fue muy duro. Entonces, en un momento la propia Corona dice, bueno, ya no hace falta un tipo así, que se regrese a España. Y de hecho, está en el equipo que se llevó a España, en lo que él registró como parte de su equipaje, un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Él era muy guadalupano. Bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, hacen que Villalpando pueda especular e interpretar la historia, que era con lo que habíamos arrancado, ¿no? La historia permite una interpretación, y a partir de eso, él escribe esta novela. Y eso me parece también un ejercicio muy interesante, ¿no? No, sí, y es los hechos históricos, pues quedaron registrados de alguna manera y se pueden ir deduciendo, ¿no? La historia se convirtió casi en una ciencia histórica, ¿no? Para poder entender el pasado o saber, determinar cuál fue el pasado. Pero hay momentos que desaparecieron por completo, ¿no? Nadie puede saber qué ocurrió después de que Napoleón fue derrotado en Waterloo. ¿Qué ocurrió cuando, no sé, cuando se fue a refugiar a su casa de campaña, ¿no? ¿Cómo en privado sufrió ese momento? Pues eso no lo puede saber nadie, pero un escritor sí lo puede recrear y lo puede imaginar, ¿no? Como lo hizo Marcel Schwob en Vidas Imaginarias, ¿no? Quien Jorge Luis Borges admiraba fervientemente a Marcel Schwob por ese libro precisamente, ¿no? En el que Schwob lo que hacía era tomar vidas de personas de las que se sabía poco, y él comenzaba con lo que se sabía y después iba hilando para construir toda su historia, incluso la que no se sabía, ¿no? Pero ahí ya era lo que él imaginaba. Entonces, ahí ahí pasaba de lo cierto, ¿no? A lo imaginado, ¿no? Y esa es una, claro, hay formas y formas de hacerlo, ¿no? Hay escritores o hay, si se quiere rescatar la imagen de un héroe, puede imaginarse puras cosas buenas de él, ¿no? pero si se escribe con seriedad,
entonces se imagina lo que es verosímil, lo que realmente sí, claro, sí, sí pudo haber sido, ¿no? Lo claro. que sí, pero Y de hecho, ahorita que dices eso, o sea, si nos llegara a nuestras manos un libro en el que alguien quiere rescatar a X o Y héroe y solo pone cosas buenas, tú y yo diríamos, esta no es una muy buena novela, o sea, le falta densidad a ese personaje, ¿no? No es un personaje completo, ¿no? Necesita conflictos internos, necesita claroscuros, y entonces perdería verosimilitud, que es una de las cosas que más debe apreciar la novela histórica en concreto. Si la verosimilitud es importante incluso en El Señor de los Anillos o en Fundación de Isaac Asimov, más en una novela histórica. En una novela histórica yo creo que también el autor está obligado a hacer cierta investigación, a que, digo, por lo menos es mi punto de vista, a que si tú escribes, que se sepa que es novela, muchas cuestiones fantásticas, dejarle la inquietud al lector. No, si él investiga, sí va a encontrar que estuvo esta carta, o que sí se dio tal hecho en esta fecha. Digo, también jugar con ese marco, que es el que va a construir la novela entera, ¿no? También, por ejemplo, Madariaga, que también es un buen relator de la historia, como difusor, pero también novelista, ¿no? Bueno, a mí me encanta, es una de mis novelas favoritas, ciertamente la de Corazón de Piedra Verde, y demuestra él ahí una gran erudición, incluso del mundo prehispánico también, dando detalles muy, muy precisos que sí son correctos. Y ahí él pone, por ejemplo, junto a personajes reales, él pone a un personaje, Rodrigo, me parece que se llama, que supuestamente quedó náufrago junto con Jerónimo de Aguilar, y entonces se convierte en torno con la Malinche, y entre los dos supuestamente traducen todo, y entonces lo pone como un testigo directo de todos los acontecimientos, ¿no? Un personaje que no existió, pero que es testigo de algo que sucedió. Entonces, ese juego también es muy, muy interesante. Y con eso hay que jugar, ¿no? En la novela histórica también. sí, bueno, tú eres escritor, Carlos, y al menos ahorita me vino a la mente que hiciste un juego, curiosamente, pero no tanto no con un hecho histórico, pero que pudo haberlo sido. Pero porque creo que en la novela que escribiste sobre la calle del Truco, este, es, es este mismo ejercicio del que hablamos, pero a partir de una leyenda, ¿no? Que una leyenda además ya de por sí es un mito, entendiéndolo como esas creencias que atraviesan una colectividad, ¿no? Y en el que nadie puede decir que no haya ocurrido, pero tampoco nadie puede decir que sí ocurrió. Y tú basado en eso, escribes una novela. Exacto. Y de todas formas sí hay algunos acontecimientos que sí son totalmente históricos. Por ejemplo, cuando comienza, digo, son dos épocas, la época actual y la época histórica. Pero y la parte histórica... Recuérdanos el título de la novela y cómo... Se llama El Truco, sí, la novela, y es novela de hecho de terror, pero sí, juego con una leyenda que para mí es una de las más interesantes de las leyendas de Guanajuato, en la que hay un rico minero. En un momento dado, Guanajuato fue la fuente más importante de plata en el virreinato. Había gente con muchísimo dinero. Y este señor tiene una hija que se enamora del socio joven del minero. Y este muchacho no es una buena persona, ¿no? Eso le parece al minero, al dueño de la mina. Lo llamó a él como administrador porque sabe que conoce la materia, pero de una manera quiere que se acerque a su hija. Es jugador, es medio vicioso, no tiene buenas intenciones siempre. Entonces, mientras no se acerca, y finalmente seduce a la hija y se casa. Y ciertamente es un gran jugador de un juego, así como el póker o blackjack, un juego que se llama truco.
que también es medio de suerte y medio de estrategia. Y si apostaba siempre, pero en una ocasión pierde todo, pierde la hacienda, pierde la casa, pierde todos los bienes y apuesta incluso a la esposa. ¿No? Esa es la leyenda. Y ciertamente pudo haber ocurrido no con ellos, pero en una ciudad donde había mucho dinero y nada que hacer, ya había, eso consta por documentos históricos en la calle del Truco, casas de juego, pues, o sea, sí vas armando que sí pudo haber sucedido una cosa así. Ahora, encima yo le meto algunas cuestiones de brujería, satanismo y cosas de estas, ¿no? Porque la leyenda de hecho se supone que él juega contra el diablo y por eso pierde todo. Pero bueno, eso es lo que me sirve a mí como detonante para yo hacer mi leyenda, ¿no? Ahora agarro la original, y de hecho incluso se menciona en el libro, la cuento, en uno de los personajes la cuenta completa, pero la pongo como si fuera una leyenda, y lo que hubiera ocurrido es mi historia, ¿no? Ahí juego con eso. Y cuando comienzo la parte del siglo XVIII, porque hay un tiempo, son dos tiempos en la novela, una época actual y otro siglo XVIII, lo que se narra al inicio de la parte del siglo XVIII es precisamente la expulsión de los jesuitas, que en Guanajuato fue todo un revuelo, que de hecho causó una pequeña revolución de una semana, hasta que los propios jesuitas huyeron de sus defensores para evitar el derramamiento de sangre. Y ahí sí menciono incluso documentos y hasta los cito. Ahí, por ejemplo, sí juego con esa parte, entre la leyenda, entre la historia y mi propia imaginación enfermiza que va construyendo las novelas, ¿no? Esa es la parte que a mí me interesó mucho, no, poder desarrollar, ¿no? En una ciudad que sí existe, una ciudad de hecho hermosa, y en ese juego de verosimilitud describo varias partes de la ciudad, de tal manera que quien lee la novela, además de encontrarse que sí expulsaron en ese año los jesuitas, que sí existió el bando real para la expulsión, que sí hubo tal y cual cosa real, cuando recorran las calles, sí se va a encontrar con cosas que se describen en la novela, ¿no? La historia toma textos, pero una de las fuentes de la historia también son los monumentos. Yo, por ejemplo, cuando hablo de la calle del Truco, de la calle subterránea, del convento de los dieguinos, son cosas que ahí están, ¿no? Y esas también hablan de un mundo, ¿sabes? Incluso de una manera un poco más pura que el texto que sí pudo haber sido escrito por alguien con un interés específico. Aquí simplemente cuando están las ruinas del convento, está la calle del Truco, está la basílica de Guanajuato, una serie de cosas también así, con las que juego en la novela, ¿no? Con escenarios reales. Eso también me parece muy interesante. Sí, es otra forma de tomar otra fuente histórica. Oye, pues Carlos, creo que, bueno, pues estamos ya llegando, digamos, a la recta final. Lo que pasa es que, pero me gustaría simplemente, pues, para cerrar un poco, que nos hables de tu labor como editor, así básicamente, ¿no? Pero más que nada para que, por si quien te quiera seguir en dónde te puede encontrar, ¿no? Había yo dicho que tu editorial se llama Balam, pero ¿de qué manera, cómo haces para comercializar los libros, en fin, cómo los pueden buscar en estos momentos? Mira, bueno, lo que más me fluye, digamos, como medio de contacto es el Facebook. Ahí de hecho me pueden mandar un mensaje y directamente yo les puedo enviar los libros y todo, podemos poner un mecanismo. Hay también ahí en la página, bueno, tengo yo una página que se llama así Carlos Salgar García, ahí me pueden seguir. Tengo también otras páginas por cada una de las líneas editoriales de Balam. Las novelas de terror, la página se llama Plenilunio, novelas de terror. Los libros de historia, que es de lo que hemos estado hablando, que se llama Colección Centenario, la página, y los libros que son como de desarrollo de la persona y divulgación filosófica, que son Sentido de Vida. Entonces,
cada uno de estas páginas, ahí puede la gente encontrar alguna cosa. Y en estas páginas, bueno, también hay una como más general que es Editorial Balance. Ahí hay un botón de hecho de compra que lo remite a una tienda virtual, donde están los libros, hay algunos que están agotados, pero bueno, los libros en los que sí tenemos existencia, ahí están, ahí los pueden conseguir. Y son esas que acabo de mencionar, las 3 líneas editoriales que se manejan en Malam, ¿no? Si en un momento dado alguien, como dice, bueno, que conocieran que hago esta labor de editor, quisiera contactarme para que le revise sus textos y demás, también hacemos eso con todo gusto. Si no es de estas líneas en concreto, que sí de todas formas la gente sepa que sí se le puede hacer la revisión de su texto, corrección de estilo, el diseño editorial, todo eso, y eventualmente canalizarlo con alguna otra editorial. Tú y yo nos conocimos precisamente en un esfuerzo muy bonito de tratar de encontrar a todos los editores en el estado de Guanajuato, ¿no? Rescatarlos y ver qué es lo que están haciendo. En ese conocimiento, por ejemplo, si alguien llega y me ofrece una obra de teatro, bueno, es algo que yo no publico, pero sí sé con quién remitirlo. Si alguien me ofrece poesía que yo no publico, le puedo ayudar en su corrección y demás, pero lo remito con quien sí está publicando poesía, ¿no? Cosas de este tipo también se pueden hacer. Sí, también hemos asesorado muchos libros en ese sentido. Y sí, ahorita sería fundamentalmente a través de Facebook, y ahí está el botón de compra. Estamos viendo si ampliamos también alguna otra página para tener más canales. Ahorita ha sido así, también en parte por la cuestión de la pandemia y demás. No estamos en librerías en este momento, pero esperamos regresar pronto. Tenemos que ver bien cómo están las librerías y cuáles siguen abiertas de entrada, que esa es otra cuestión, y con cuáles puedo tener cierta garantía de que los libros sí se van a exhibir. Tuvimos alguna experiencia en librerías un poco triste, de repente llegaba yo a preguntar por los libros y decía el vendedor, ah, sí, claro, los que están todavía en la bodega. Es un esfuerzo complicado, el asunto de distribuir no es tan sencillo como mandar los libros a la librería, hay que hacer una serie de acciones. Pero bueno, estamos ahorita con la tienda virtual y estamos viendo cómo regresamos a puntos de venta físico, concretos, y espero que sea pronto, espero que este año ya tengamos varios. Ahorita por lo pronto están ahí para quienes de tus seguidores que estén en la ciudad de Guanajuato. Bueno, pues sí están en la librería de Fondo Guanajuato, que está en los bajos del Museo Casa Diego Rivera. Ahí pueden encontrar los libros de Balam y en general todos los del Fondo Guanajuato, es una editorial Guanajuato. Además de eso, pues sí, estamos pronto a entrar a otras librerías y a través de estos medios lo informaremos, ¿no? Cuando ya sea noche. Muy bien, pues Carlos, pues te agradezco mucho. Realmente creo que fue una charla muy interesante, muy agradable, que ojalá que la disfruten quienes nos estén escuchando, que la hayan disfrutado igual que nosotros. Nosotros, por lo menos, nosotros lo pasamos bien. Exactamente, claro, de eso se trata en primer lugar, así que así es. Bueno, Carlos, pues muchas gracias y pues nos vemos en otra ocasión, ya sea aquí o ojalá que pronto en alguna feria por ahí nos encontremos. Ok, si no por ahí en un café, por lo menos así virtual. Exactamente. Un abrazo, don José, y esperemos que ya pronto podamos hacer más cosas.